El sol se hundía en el horizonte como una herida abierta, tiñendo el mar de Castellón de un rojo furioso que parecía sangrar sobre la playa de El Pinar. Mi madre, con los brazos cruzados como una muralla inquebrantable, me miró fijamente y dijo: «Si esto es lo que eres, Carmen, entonces no eres mi hija». Y en ese instante el abrazo que nos había unido momentos antes se convirtió en cenizas, y yo supe que el mundo que conocía acababa de desmoronarse bajo mis pies. Me llamo Carmen y en Castellón de la Plana, donde el azahar perfuma las calles empedradas y el mar susurra secretos eternos al oído de las rocas, crecí creyendo que el amor era un río manso que fluía sin obstáculos. Tenía 25 años cuando todo cambió, en esa casa de paredes blancas en el barrio del Grao, donde el salitre del Mediterráneo se colaba por las ventanas abiertas como un invitado no deseado. Mi madre Isabel era el pilar de nuestra familia, viuda desde que yo era niña, con manos callosas de tanto coser en la fábrica textil y un corazón que latía al ritmo de las procesiones de la Semana Santa. Ella me había criado sola, contándome historias de mi padre, un pescador que se llevó el mar en una tormenta, y jurándome que el amor verdadero era como el vino de la tierra valenciana, fuerte pero capaz de envejecer con dulzura. Pero yo guardaba un secreto que me carcomía por dentro como la humedad que pudre las vigas de las antiguas casas modernistas de la ciudad. Desde la adolescencia, en el Instituto Ramón Llull, donde las chicas se peinaban con coletas altas y soñaban con veranos en Benicàssim, yo sentía algo diferente. No era el flechazo por los chicos del equipo de fútbol, como mis amigas charlaban en los recreos. Era el roce accidental de una mano en el pasillo, el modo en que mi mirada se demoraba en la curva de un cuello, en la risa que iluminaba un rostro femenino. Intenté negarlo o enterrarlo bajo capas de normalidad. Salí con un chico llamado Pablo durante el bachillerato, besos torpes en las fiestas de la Plaza Mayor, pero cada noche en la soledad de mi habitación con vistas al puerto, soñaba con sombras suaves que me abrazaban con una ternura prohibida. El día que decidí salir del closet fue un viernes de finales de primavera, cuando el calor ya empezaba a oprimir el aire como una promesa de tormenta. Había pasado semanas ensayando las palabras en el espejo agrietado del baño, mi reflejo fragmentado como mi alma. Mamá, soy lesbiana. Las sílabas se atascaban en mi garganta, pero el peso de la mentira era peor que cualquier rechazo. La encontré en la cocina, removiendo una paella en la sartén de hierro, el aroma a azafrán y conejo llenando el espacio como un bálsamo temporal. Me senté en la mesa de madera rayada, mis manos temblando sobre el mantel bordado por mi abuela. Mamá, tengo que decirte algo importante. Ella se giró secándose las manos en el delantal floreado, sus ojos castaños, los mismos que los míos, llenos de esa curiosidad maternal que siempre me desarmaba. Le conté todo, las noches de insomnio, los besos robados en sueños, la certeza de que mi corazón latía por mujeres. Al principio el silencio fue ensordecedor, roto solo por el burbujeo del arroz. Luego, para mi sorpresa, ella dejó la cuchara y se acercó. Me abrazó con fuerza, su cuerpo cálido y familiar envolviéndome como cuando era niña y me consolaba de las pesadillas. Hija mía, el amor es amor, da igual de dónde venga, murmuró contra mi cabello. Lloramos juntas y en ese momento creí que el mundo se abría como las flores de azahar en el Parque Ribalta. Cenamos esa noche con risas nerviosas, hablando de trivialidades, y por primera vez en años, dormí sin el nudo en el estómago. Pero el abrazo duró poco. Al día siguiente, sábado, el sol entraba a raudales por las persianas cuando oí voces en el salón. Bajé las escaleras en pijama, el corazón latiéndome con una alegría ingenua, pensando que quizás mi tía Elena había venido a celebrar mi liberación. En cambio, encontré a mi madre sentada en el sofá de terciopelo raído, flanqueada por el padre Martínez, el cura de la parroquia de San Lorenzo, y mi tía, con su rosario entre los dedos. El aire olía a incienso y a traición. Carmen, siéntate, dijo mi madre, su voz un hilo de acero. El sacerdote carraspeó citando pasajes de la Biblia que yo conocía de memoria de las misas dominicales, Sodoma y Gomorra, el pecado contra natura. Mi tía asentía, sus labios fruncidos en una mueca de piedad fingida. Esto es una fase, hija. Dios no permite tales aberraciones en una familia católica como la nuestra, espetó mi madre, y cada palabra fue un puñetazo. Intenté replicar, balbuceando sobre el amor puro, sobre cómo el Papa Francisco había hablado de misericordia, pero ellos hablaban por encima de mí, planeando terapias en un centro en Valencia, sesiones con psicólogos que curaban desviaciones. Salí corriendo de la casa, el sabor salado de las lágrimas mezclándose con el viento marino que azotaba las calles del puerto.
Corrí hasta la playa, donde las olas lamían la arena como lenguas acusadoras, y me senté en la orilla, empapada hasta los huesos, preguntándome si alguna vez volvería a sentirme en casa. Aquella noche, sola en un hostal cutre cerca de la estación de tren, recibí un mensaje de una amiga de la universidad, Lucía. La había conocido en la Facultad de Bellas Artes de Castellón, en una clase de acuarela donde sus pinceladas audaces contrastaban con mi timidez. Lucía era todo lo que yo no era: 27 años, cabello corto y castaño revuelto como las olas del mar, ojos verdes que brillaban con una inteligencia afilada, y un cuerpo atlético forjado en las pistas de pádel del club local. Venía de una familia de artistas bohemios en Madrid, pero se había mudado a Castellón por un trabajo en una galería de arte contemporáneo en la calle. En medio del malestar que me embargaba, su mensaje fue un salvavidas: he oído rumores. ¿Estás bien? Ven a mi piso, te invito a un vermú. Llegué a su puerta en el casco antiguo con el corazón en un puño, y ella me abrió con una sonrisa que iluminaba el pasillo estrecho. Pasa, tonta, dijo, y me tendió un vaso de vino tinto con limón, el elixir valenciano que quema la garganta pero calienta el alma. Nos sentamos en su balcón diminuto, rodeadas de macetas de geranios rojos y el bullicio lejano de la plaza de la Mare de Déu. Le conté todo, las palabras saliendo en un torrente, y ella escuchó sin interrumpir, su mano rozando la mía en un gesto casual que me erizó la piel. Cuando terminé se inclinó y me besó en la mejilla, cerca de la comisura de los labios. El amor no destruye, Carmen. Lo que te han hecho es miedo disfrazado de fe. Esa noche no dormimos, hablamos hasta el amanecer, y en sus ojos vi reflejado un futuro posible, uno donde el mar no ahogaba los sueños, sino que los mecía. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi madre me bombardeaba con llamadas, alternando súplicas y ultimátums: vuelve a casa y arreglaremos esto, o no vuelvas nunca. Ignoré la mayoría, refugiándome en el piso de Lucía, donde las paredes estaban cubiertas de lienzos abstractos que ella pintaba en sus ratos libres, explosiones de azul y dorado que recordaban las fallas de marzo. Empecé a trabajar en una cafetería en el Mercado Central, sirviendo cafés con leche y ensaimadas a los pescadores madrugadores. Mientras Lucía me animaba a exponer mis fotos, yo capturaba la ciudad con mi cámara antigua, los callejones empedrados, las mujeres en las terrazas con abanicos. Por primera vez me sentía vista, no como una decepción, sino como un ser completo. Pero el secreto de mi salida del closet se extendió como el fuego en un campo de almendros secos. Mi tía le contó a primos lejanos, y pronto, las miradas en la misa del domingo eran dagas. Una vecina, doña Rosa, la viuda chismosa del tercer piso, me evitó en el ascensor, murmurando algo sobre el escándalo. Y entonces llegó la primera grieta en mi idilio con Lucía. Una noche, después de una exposición en la galería donde ella trabajaba, nos besamos por primera vez de verdad. Bajo las luces tenues de la sala, con el aroma a óleo y trementina, sus labios se posaron en los míos como una promesa. Fue tierno, exploratorio, un roce que despertó en mí un hambre que no sabía que tenía. Pero al día siguiente, en su cocina mientras preparábamos una tortilla de patatas, ella se apartó bruscamente cuando intenté profundizar el beso. Espera, Carmen. No es tan simple. Su reticencia me dolió como una espina, pero la atribuí a mi inexperiencia. No sabía entonces que Lucía guardaba su propio armario, uno más oscuro que el mío. Ella había huido de Madrid no solo por trabajo, sino por una relación pasada que la había marcado, una amante casada, una pintora famosa que la había usado como musa y luego la había descartado como un lienzo fallido. No quiero herirte, me confesó una tarde en el parque del Rafalafena, sentados en un banco bajo los plátanos que soltaban hojas como confeti melancólico. El amor entre nosotras puede ser hermoso, pero en esta ciudad, con sus crucifijos en cada esquina, duele. Le prometí paciencia, y en las semanas siguientes nuestro romance floreció en gestos pequeños, paseos por la playa al atardecer, recogiendo conchas que ella convertía en pendientes, noches viendo películas de Almodóvar en su sofá, riendo de las pasiones exacerbadas que tanto nos reflejaban. Sin embargo, mi madre no cejaba. Una mañana de julio, cuando el calor hacía que el asfalto de la Avenida del Mar ondulara como un espejismo, recibí una carta en el buzón de la cafetería. La letra era la de ella, temblorosa: hija, he hablado con un terapeuta en Valencia. Es por tu bien. Si no vienes, perderás todo, la herencia de tu abuela, tu sitio en esta familia. Piensa en el que dirán.
El sobre contenía un folleto de una clínica católica, con fotos de sonrisas forzadas y promesas de sanación espiritual. Lo arrugué en mi puño, pero el veneno se filtró en mis venas. Esa noche se lo mostré a Lucía, y por primera vez vi ira en sus ojos verdes. No vayas. Eres más que su vergüenza. Me abrazó y en ese abrazo sentí el primer atisbo de hogar verdadero. Pero las tormentas no avisan. 2 semanas después, en la fiesta mayor de la Virgen del Lledó, cuando las calles se llenaban de bandas de dulzainas y olor a pólvora de los castillos de fuegos artificiales, mi madre apareció en la puerta del piso de Lucía. Llevaba un vestido negro de luto prematuro, el rostro surcado por arrugas nuevas. Carmen, por Dios, ven conmigo. Esta mujer te está envenenando. Lucía, que estaba a mi lado con una copa de cava en la mano, se tensó como un arco. Señora, el veneno es el odio que le está echando encima, replicó con voz calmada pero afilada. Mi madre la miró como si fuera el diablo en persona, y en un arrebato, le escupió: tú, forastera, no sabes nada de nuestra sangre valenciana, de nuestra fe. Yo me interpuse gritando que se fuera, pero ella se marchó lanzando una última flecha: si eliges esto, olvídate de mí para siempre. Aquella noche Lucía y yo nos amamos por primera vez, no con pasión ciega, sino con una ternura que curaba heridas. Sus manos trazaron mapas en mi piel, susurrando promesas en la oscuridad, y por un momento el mundo se redujo a nosotras dos, a la sal del mar en nuestras lenguas y al latido compartido de 2 corazones rebeldes. Pero al amanecer, mientras ella dormía, encontré en su mesita de noche una foto arrugada. Ella, más joven, abrazada a una mujer rubia de ojos fríos, la pintora de Madrid. En el reverso una nota: no me dejes sola otra vez. El secreto de Lucía, ese armario entreabierto, me heló la sangre. Era yo solo un reemplazo, un bálsamo temporal para su dolor pasado. Los días siguientes a la irrupción de mi madre fueron un vaivén de emociones, como las mareas que suben y bajan en la playa de la Malvarrosa, arrastrando arena y dejando al descubierto conchas rotas. Intenté confrontar a Lucía sobre la foto, pero las palabras se me atascaban, temiendo que al pronunciarlas, rompería el frágil equilibrio que habíamos construido. En cambio me sumergí en el trabajo, capturando con mi cámara las procesiones de las fiestas patronales, las vírgenes coronadas de flores, los penitentes con capirotes, el fervor colectivo que tanto me asfixiaba y atraía a la vez. Castellón bullía de vida en agosto con sus verbenas y sus paellas gigantes en la plaza de toros, pero yo me sentía una extraña en mi propia ciudad, una sombra entre la multitud. Lucía notó mi distancia, por supuesto. Una tarde, después de su turno en la galería, donde exponían obras de artistas locales inspiradas en las huertas valencianas, con sus naranjos y sus canales de riego, me llevó a un rincón olvidado del azud de Alazara, el viejo acueducto romano que cruza el río Mijares como un puente hacia el pasado. Nos sentamos en la yerba alta, con el agua murmurando abajo, y ella sacó una manta y una botella de vino moscatel, dulce como las uvas de la comarca. Carmen, háblame. Sé que algo te come por dentro. Sus ojos verdes me suplicaban, y en ese paisaje de olivos centenarios y cielo infinito, cedí. Le mostré la foto que había guardado como una espina en mi bolsillo. Ella palideció, pero no huyó. En cambio me contó todo. El nombre de la mujer era Elena, una escultora de renombre que la había seducido en una inauguración en el Reina Sofía, prometiéndole el mundo. Habían vivido un año de pasión febril en un ático con vistas a la Gran Vía, pero Elena estaba casada, con un galerista, por supuesto, y cuando su marido olió el escándalo, la desechó a Lucía como un borrador fallido. Me dejó destrozada, Carmen. Juro que contigo es diferente. Tú no eres un secreto, eres mi verdad. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y yo la abracé, oliendo a trementina y a jazmín de su perfume. Nos besamos allí bajo el sol poniente que teñía el río de oro, y en ese beso, perdoné el pasado, creyendo que el amor podía ser un puente, no un abismo. Pero mi madre, esa fuerza inquebrantable como las rocas de la sierra de Espadán, no se rendía. Empezó a sabotear mi vida de formas sutiles al principio, luego brutales. Una mañana, al llegar a la cafetería, encontré mi puesto ocupado por una chica nueva, una sobrina de Doña Rosa. Lo siento, Carmen, tu madre llamó. Dijo que estabas indispuesta, me explicó el dueño, un hombre bonachón con bigote canoso que evitaba mis ojos. Llamé a casa furiosa, y ella contestó con voz serena: no puedes vivir de caprichos, hija.
Necesitas estabilidad, no eso. Colgué temblando y corrí a la galería de Lucía, donde ella me consoló con un abrazo que olía a lienzos frescos. El conflicto escaló cuando mi madre contactó a mis primos en Valencia, extendiendo el rumor como el virus de la filoxera en las viñas. Recibí mensajes: tía Isabel dice que estás poseída. Reza el rosario. Mi propia familia, esa red de tías y ángels que se reunían en las barbacoas de verano en la playa del Pinar, me dio la espalda. Una prima, María, la que siempre había sido mi confidente, me escribió: es una lástima, Carmen. Pensé que eras normal. No vengas a la boda de Pedro. El aislamiento me ahogaba y en las noches, cuando Lucía dormía a mi lado, yo me despertaba sudando, soñando con cruces ardientes y mares que me tragaban. Lucía, bendita sea, se convirtió en mi ancla. Me ayudó a encontrar un trabajo freelance fotografiando eventos para la galería, bodas civiles en el ayuntamiento, inauguraciones en el Museo de Bellas Artes, donde capturaba sonrisas auténticas en medio del mármol renacentista. Mira lo que haces, amor, me decía ella, mientras editábamos las fotos en su ordenador, nuestras cabezas inclinadas juntas. Estás creando belleza de la nada. Nuestra relación profundizó en esas rutinas. Cocinábamos fideo a los domingos, con el caldo de marisco burbujeando como nuestras risas, paseábamos por el jardín del Remey, donde los pavos reales desplegaban colas iridiscentes, y nos contábamos miedos infantiles bajo las palmeras. Ella me enseñó a pintar, y yo le mostré cómo enfocar la cámara para capturar el alma de las cosas. Era un amor humano profundo, tejido con hilos de vulnerabilidad y respeto, no con las pasiones salvajes de las novelas, sino con la quietud de un puerto en calma. Sin embargo, el secreto que mi madre guardaba, o que yo ignoraba, empezó a filtrarse. Una tarde de septiembre, cuando las primeras lluvias otoñales lavaban las calles de Castellón, dejando charcos que reflejaban las luces de los faroles, recibí una llamada de un número desconocido. Era el padre Martínez, el cura que había estado en mi casa aquel fatídico sábado. Carmen, tu madre está enferma. Grave. Ven antes de que sea tarde. El pánico me atenazó, ¿por qué no me había avisado ella? Corrí al hospital de La Plana, el edificio blanco y estéril que se erguía como un monolito en las afueras, oliendo a desinfectante y a desesperación. La encontré en una habitación compartida, conectada a monitores que pitaban como relojes rotos, su rostro demacrado bajo la luz fluorescente. Mamá, susurré tomando su mano fría. Ella abrió los ojos vidriosos y por un momento vi a la mujer que me había mecido de niña. Hija. Lo hice por amor. Por salvarte. Pero sus palabras se torcieron en un sollozo: el cáncer. Lo supe hace meses. No quise decírtelo para no preocuparte con tus pecados. El mundo se detuvo. ¿Meses? Mientras me acosaba con terapias y ultimátums, ¿ella ocultaba su propia muerte? La rabia y la pena se entremezclaron en mi pecho como aceite y vinagre en una ensalada valenciana. Podríamos haberlo enfrentado juntas, grité, y ella apartó la mirada, murmurando oraciones incoherentes. Llamé a Lucía desde el pasillo, ahogándome en lágrimas, y ella llegó en un taxi, su chaqueta de cuero salpicada por la lluvia. Me abrazó allí frente a las máquinas expendedoras que zumbaban indiferentes, y por primera vez vi en sus ojos no solo amor, sino miedo. Carmen, hay algo que debo decirte. Pero el médico interrumpió, anunciando que mi madre necesitaba reposo. Esa noche en el piso Lucía me confesó su secreto más profundo: la foto de Elena no era solo un recuerdo. Elena había reaparecido meses atrás, contactándola desde Madrid con promesas de reconciliación. Le dije que no, pero me pidió ayuda financiera para una exposición. Le presté dinero que no teníamos. El préstamo había vaciado nuestros ahorros, los que usábamos para soñar con un piso propio en el barrio del Eixample. La traición me golpeó como una ola traicionera. ¿Cuánto más ocultaba? Pensé que podía manejarlo sola. Para no cargarte, sollozó ella. El entendimiento falló esa noche. Dormimos espalda con espalda, el silencio más pesado que cualquier tormenta. Al día siguiente visité a mi madre sola, y en su habitación, entre tubos y flores marchitas traídas por vecinas piadosas, tuvimos la conversación que lo cambió todo. Perdóname, hija. El miedo me comió viva. Mi propia madre me rechazó cuando tu padre murió por no ser lo suficientemente fuerte.
Juré no fallarte, pero fallé peor. Lágrimas rodaron por sus mejillas y por un instante vi el abismo de su dolor, una viuda que había construido murallas de fe para no derrumbarse. La abracé susurrando que la perdonaba, pero el perdón era frágil, como el cristal de una botella de cava rota. Mientras tanto el conflicto con Lucía se enconó. Ella juraba lealtad, devolviendo el dinero poco a poco con horas extras en la galería, pero la semilla de la duda había germinado. En las semanas siguientes, mientras mi madre entraba y salía del hospital, quimioterapia que la dejaba postrada, pero con un espíritu combativo que me recordaba las falleras que bailan pese al cansancio, yo me distancié de Lucía. Paseos solitarios por el puerto donde los barcos pesqueros se mecían como cunas vacías, fotos de la Catedral de Santa María, su gótica silueta un recordatorio de pecados y redenciones. Una noche en una taberna de la calle Santa María, donde el vino tinto fluía como sangre de toro, me emborraché con amigas de la facultad, riendo de chistes sobre examantes, pero el vacío era palpable. El Alto Trao llegó en noviembre, cuando las nieblas del mar envolvían Castellón como un sudario. Mi madre, en un raro día de lucidez tras una sesión de radioterapia, me pidió que trajera a Lucía al hospital. «Quiero conocerla, hija. Antes de irme». El corazón me latió con esperanza teñida de terror. Llamé a Lucía, y ella accedió, aunque nuestra relación colgaba de un hilo. En la habitación, bajo la luz amarillenta, mi madre extendió una mano temblorosa hacia Lucía. «Gracias por querer a mi hija cuando yo no pude». Lucía, con lágrimas en los ojos, tomó esa mano, y por un momento, las tres fuimos un triángulo frágil de perdón, la madre arrepentida, la amante redimida, la hija en medio, tejiendo puentes sobre abismos. Pero la vida, como el mar de Castellón, es caprichosa. Esa misma noche, mientras volvíamos caminando por la Rambla Felip II, iluminada por farolas que parpadeaban como estrellas caídas, recibí una llamada de la clínica. Mi madre había empeorado, un colapso, dijeron. Corrimos al hospital, pero llegamos tarde. Ella se fue en silencio con una nota en la mesita: «Ama sin miedo, Carmen». Era mi secreto, te quería más que a Dios. El duelo me golpeó como un maremoto y en los brazos de Lucía, bajo la lluvia que azotaba las ventanas, lloré no solo por la pérdida, sino por el amor que habíamos casi destruido. El funeral de mi madre fue un ritual de contradicciones, como toda la vida en Castellón, la procesión bajo un cielo plomizo de diciembre, con el viento del gregal azotando los velos negros de las dolientes, y el tañido de las campanas de la Basílica de Santa María resonando como un lamento antiguo. La familia se reunió en la parroquia de San Lorenzo, la misma donde el padre Martínez había pronunciado sus condenas, pero ahora, sus palabras eran de misericordia. Isabel fue una mujer de fe profunda, que luchó contra sus demonios hasta el final. Mi tía Elena, con el rostro hinchado por el llanto, me abrazó por primera vez en meses, susurrando: «Tu madre te amaba, Carmen. Solo temía perderte como perdió a tu padre». Asentí, pero el perdón era un nudo en la garganta, no una liberación. Lucía estuvo a mi lado todo el tiempo, su mano en la mía un ancla discreta entre la multitud de parientes lejanos que me lanzaban miradas compasivas o evasivas. Vestida de negro sencillo, con su cabello corto peinado hacia atrás y una bufanda de lana que yo le había tejido en noches de insomnio, parecía una figura de un cuadro de Goya, fuerte pero tocada por la sombra. Después de la misa en el cementerio del Arrabal, donde las lápidas de mármol blanco se alineaban como dientes en una sonrisa melancólica, nos quedamos solas junto a la tumba fresca. La tierra removida olía a húmedo y a olvido, y yo dejé caer una concha del pinar sobre el ataúd, un pedazo del mar que ella tanto amaba. «Lo siento, mamá», murmuré, y Lucía me rodeó con los brazos, su aliento cálido contra mi cuello. «Ella te liberó al final, amor. Ahora, libérate tú». Pero la muerte no resuelve los enredos del corazón, solo los ilumina con una luz cruda. En las semanas siguientes, mientras el invierno envolvía Castellón en una bruma salina, las calles del centro histórico resbaladizas por la lluvia, los cafés llenos de parroquianos que pedían chocolate con churros para combatir el frío, el abismo entre Lucía y yo se ensanchó. El secreto de Elena no era solo dinero, era una herida abierta. Descubrí correos electrónicos en su portátil, que había dejado abierto una noche, mensajes de Elena, suplicando no un regreso, sino un favor más perverso. «Ayúdame a exponer mi nueva serie. Tú sabes cómo capturar la luz en las fotos, hazme brillar de nuevo». Lucía había respondido con frialdad, pero el mero contacto me revolvió las entrañas.
Cuánto de nuestro amor era auténtico, y cuánto un eco de su pasado. La confrontación estalló una noche de Reyes, cuando las cabalgatas habían dejado las calles sembradas de confeti y el aroma a roscón de anís flotaba en el aire. Habíamos cenado en silencio en su piso, un plato de gazpacho frío y jamón serrano que se enfrió en nuestros platos. Dime la verdad, Lucía. ¿Estoy reemplazando a Elena? ¿Soy solo la versión valenciana de su musa descartada? Ella se levantó de golpe, derribando la copa de vino que se derramó como sangre sobre el mantel. No. Elena era caos, posesión. Tú eres paz, Carmen. Pero no confías en mí, y eso me mata. Gritamos entonces palabras afiladas como las espadas de los danzantes en las fiestas de moros y cristianos, acusaciones de secretos, de miedos no compartidos. Tu madre te destruyó y ahora me culpas a mí por mis cicatrices, exclamó ella, y yo repliqué, porque tus cicatrices sangran en nuestra cama. Huí al balcón, el frío de la noche mordiéndome la piel, y desde allí vi las luces de la ciudad parpadeando como estrellas falsas. Lucía me siguió, y en ese espacio angosto rodeado de geranios mustios, nos abrazamos llorando. Te amo, pero duele tanto, sollocé. Lo sé. Y yo te amo más por eso. Hicimos el amor esa noche no con urgencia, sino con una lentitud reverente, explorando cuerpos como mapas desconocidos, susurrando promesas en la oscuridad. Al amanecer, con el canto de los pájaros en el parque Ribalta filtrándose por la ventana, juramos honestidad absoluta, no más armarios, no más sombras. Pero el destino, ese tramposo con acento castellonense, tenía otros planes. En febrero, cuando las almendras empezaban a florecer en las huertas, recibí una herencia inesperada de mi madre, no solo la casa del Grao, sino una caja de cartas amarillentas escondidas en el ático. Las leí en la playa desierta de El Pinar, el viento revolviendo las páginas como fantasmas. Eran de mi padre no al mar, sino a una amante en Valencia, una mujer llamada Rosa, que había sido su gran amor antes del matrimonio. Mi madre lo había sabido siempre y por eso su odio hacia mi orientación, proyectaba su propio dolor, temiendo que yo repitiera el ciclo de traición. La revelación me dejó aturdida, mi madre, la devota, había vivido con un secreto que la carcomía, igual que yo. Corrí a contárselo a Lucía, pero ella no estaba en la galería. Su compañera, una chica pecosa llamada Marta, me miró con lástima, se fue a Madrid esta mañana. Algo sobre una exposición urgente. El pánico me invadió. ¿Elena otra vez? Tomé un tren de la Renfe, el paisaje valenciano desfilando como un borrón de naranjos y autopistas, y llegué a la capital al mediodía, con el corazón en un puño. La galería en Malasaña era un hervidero de artistas, lienzos abstractos, copas de cava, risas estridentes. Y allí en el centro estaba Lucía, fotografiando una escultura de Elena, una figura femenina retorcida en bronce simbolizando el amor prohibido. No se besaban, no, pero la forma en que Elena le tocaba el brazo, posesiva, me heló la sangre. Lucía, grité y el salón se cayó. Ella se giró pálida, y Elena, la rubia de la foto, ahora con arrugas finas alrededor de ojos azules calculadores, sonrió con sorna. Vaya, la nueva musa. ¡Qué pintoresco! Lucía balbuceó explicaciones, vine a recuperar el dinero, Carmen. Para nosotros. Pero Elena interrumpió, y a inspirarme, ¿no? Admítelo, sigues siendo mía. La escena se volvió un torbellino, yo gritando traición, Lucía negando con lágrimas, Elena riendo como una villana de telenovela. Salí corriendo a la calle, el tráfico de Madrid rugiendo como mi furia, y pasé la noche en un hostal cerca de la Puerta del Sol, sola con mis demonios. Al día siguiente Lucía me encontró en la Plaza Mayor, bajo la estatua de Felipe III a caballo, un monumento a reyes caídos. No es lo que piensas, suplicó arrodillándose en el empedrado húmedo. Elena me manipuló, prometió pagarme todo si venía. Pero te juro, Carmen, mi corazón es tuyo. Le mostré las cartas de mi padre, mi propia traición heredada, y lloramos juntas, dos almas desnudas en medio de turistas indiferentes. Somos un desastre, pero un desastre nuestro, dije, y ella rió entre sollozos, un sonido que rompió el hielo en mi pecho. Regresamos a Castellón en tren, exhaustas pero unidas, y en el piso, quemamos la foto de Elena en el fregadero, el humo subiendo como un exorcismo. Pero el malentendido había cavado profundo, semanas de terapia improvisada,
paseos por el desierto de Las Palmas donde los pinos susurraban absoluciones y conversaciones hasta el alba sobre miedos compartidos. Mi madre desde su tumba parecía velar. Vendí la casa del Grao para pagar deudas, pero guardé su delantal, un recordatorio de amor imperfecto. El clímax inesperado llegó en Pascua, cuando las procesiones llenaban las calles de túnicas púrpuras y pasos de madera tallada. Recibí una carta de mi tía Elena. Tu madre dejó una confesión grabada. Ven a la casa. Temblando fui sola, el sol de abril calentando las baldosas como un bálsamo. En el salón, un viejo magnetófono crepitó con la voz de mi madre, débil pero clara: Carmen, si escuchas esto, es porque me fui. Perdóname por intentar encadenarte a mi dolor. Ama a Lucía con la libertad que yo no tuve. Y recuerda, en nuestra sangre corre el mar, no cruces. Lágrimas cayeron mientras el casete giraba, y en ese momento de catarsis, sentí su abrazo final, no de destrucción, sino de redención. La confesión de mi madre fue el catalizador que necesitaba para soltar las riendas del pasado, como un caballo salvaje en las playas de Castellón galopando hacia el horizonte infinito. Regresé al piso de Lucía con el casete en el bolsillo, el corazón latiendo al ritmo de las olas que imaginaba rompiendo en el saler. Ella me esperaba en la cocina, removiendo un arroz al horno que olía a infancia compartida, conejo, garbanzos, el toque ahumado de la romero. Amor, ¿qué pasó?, preguntó y yo reproduje la cinta, las palabras de mi madre llenando el espacio como incienso liberador. Lucía lloró conmigo, su cabeza en mi hombro, y en ese llanto sellamos un pacto silencioso: no más secretos, no más miedos heredados. El verano de ese año fue nuestro renacer. Vendí las últimas pertenencias de la casa, el sofá raído, los platos de Talavera, y con el dinero, alquilamos un pequeño ático en el barrio de San Lorenzo, con vistas a la Torre del Fadrí, esa aguja gótica que perfora el cielo como una plegaria laica. Nuestras vidas se entrelazaron con la ciudad. Yo empecé a exponer mis fotos en la Galería de Lucía, imágenes en blanco y negro de mujeres valencianas, falleras con sus peinetas, pescadoras remendando redes, madres en los mercados con cestas de naranjas, capturando la fuerza quieta que mi madre nunca supo ver en sí misma. Lucía pintó una serie inspirada en nosotras, lienzos de azules mediterráneos y rojos pasionales, donde dos figuras se entrelazaban como raíces de olivo, titulada Raíces prohibidas. Pero el camino no fue sin espinas. Los rumores persistían en la ciudad, esa telaraña de chismes tejida en las colas del pan y las tertulias de las peñas. Doña Rosa, la vecina, nos evitaba en el rellano, pero un día, en la Plaza de la Independencia, se acercó con una bandeja de buñuelos. Lo siento, chicas. Isabel era mi amiga, me contó todo al final. Sed felices, por Dios. Ese gesto pequeño, humano, fue una grieta en el muro de prejuicios. Mi familia lentamente se reconectó. Mi prima María vino a la inauguración de mi exposición, abrazándome con torpeza. Eres valiente, Carmen. Ojalá yo lo fuera. Y el padre Martínez, en una misa de difuntos, mencionó el amor en todas sus formas en su homilía, un guiño que me hizo sonreír por primera vez en meses. Sin embargo, el verdadero desafío vino de dentro, mis propios demonios. En noches de insomnio, cuando el mar rugía distante y Lucía dormía con la boca entreabierta como una invitación al sueño, yo revivía las traiciones, la de mi padre en las cartas, la de Elena en los correos, la de mi madre en su silencio. Despertaba sudando y Lucía, siempre intuitiva, me calmaba con cuentos inventados: imagina que somos dos olas, amor. A veces chocamos, pero siempre volvemos al mismo mar. Esas palabras, dichas en su acento madrileño suavizado por el valenciano, eran bálsamo para mi alma. La decisión difícil llegó en otoño, cuando las hojas de los plátanos en la Rambla Mayor caían como lágrimas doradas. Elena contactó de nuevo, no a Lucía, sino a mí, un email con fotos de su nueva exposición en Valencia, solicitando que fotografiara el evento. Sé lo de tu talento. Y lo de tu situación. Podríamos ser aliadas. La tentación fue un veneno dulce, venganza, quizás, o validación. Se lo conté a Lucía en una cena en el restaurante Cubo, con vistas al puerto y platos de fideuá negro que teñían los labios de tinta. Ve si quieres, dijo ella, su voz temblando. Pero ve por ti, no por ella. Elegí no ir, en cambio organicé mi propia sesión en Castellón, invitando a artistas locales, un acto de afirmación que llenó la galería hasta la madrugada. El clímax final, ese giro que me dejó sin aliento, ocurrió en Navidad,
cuando las luces de la avenida 18 de abril parpadeaban como promesas. Mi tía Elena me entregó una última caja de mi madre, no cartas, sino un diario, páginas garabateadas con tinta azul desvaída. En él detallaba no solo su duelo por mi padre, sino su propio secreto. En su juventud, había amado a una amiga, una costurera en la fábrica, un amor truncado por la España franquista que aún acechaba en los rincones de su mente. Carmen, hija, no repetí su error. Te libero para que ames sin cadenas. La revelación me derribó. Mi madre, la opresora, había sido una prisionera como yo. Llamé a Lucía desde la playa, sollozando al teléfono, y ella corrió, su silueta recortada contra el faro de Peñíscola en la distancia. Nos abrazamos en la arena fría, el mar lamiendo nuestros pies, y en ese momento el ciclo se rompió. El final no fue de cuento de hadas, sino de vida real, humana y por eso eterno. Abrimos una pequeña escuela de arte en el casco antiguo, enseñando a jóvenes de Castellón a capturar sus verdades, fotos, pinceles, palabras sin miedo. Mi familia asistió a la inauguración, tíos y primos alzando copas de cava en un brindis torpe pero sincero. Lucía y yo, con arrugas incipientes y risas más profundas, caminamos por las calles empedradas, mano en mano, sabiendo que el amor no es ausencia de tormentas, sino navegarlas juntas. Mi madre, desde donde quiera que velara, sonreía, su abrazo final un viento suave que impulsaba nuestras velas. En Castellón de la Plana, donde el mar besa la tierra con paciencia infinita, aprendí que salir del closet no es solo declarar la verdad, sino vivirla pedazo a pedazo, reconstruyendo la vida de las ruinas. Y en los ojos verdes de Lucía, vi no solo un amor, sino una patria.